Muy buenos días con todos. Bien, vamos a dar inicio ya con el taller, es decir, en la continuidad de la semana que corresponde. Bien, aquí voy a mostrar el material que estamos desarrollando en esta semana, que corresponde a la semana 4. Bien, el día de ayer desarrollamos los dos primeros ejercicios, aparte de ello que se habló o se mencionó pequeños conceptos acerca de lo que son gráficos de movimiento aplicados a la física, ¿no? Y con respecto a ello ya se tiene conocimiento y a partir de ese conocimiento se ha venido desarrollando los ejercicios mencionados. Por lo cual vamos a dar continuidad a partir del ejercicio número 3, donde nos piden construir la gráfica de la velocidad de esta expresión y calcule la distancia que recorre en los 5 primeros segundos. Por lo tanto, tenemos que verificar cuál será su expresión de distancia en este recorrido. Bien, para ello vamos a darles unos minutos mientras yo lo voy plasmando en la pizarra para poder ir desarrollándolo, ¿sí? Mientras tanto vayan desarrollando los jóvenes. Empiecen. Bien, vamos desarrollando el ejercicio número 3. Con respecto a ello, nosotros ya tenemos en cuenta lo que aquí podemos visualizar acerca de las diferentes gráficas de posición, velocidad y aceleración, lógicamente, con respecto al tiempo, ¿ya? Por lo cual tenemos gráficas en esta parte para un movimiento rectilíneo uniforme y por el otro lado para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la cual tiene sus características correspondientes de que ser la velocidad constante y acá aceleración constante. Por lo cual tenemos que primero hallar primero la posición, velocidad y aceleración en el orden correspondiente que nosotros ya sabemos. Y para tal gráfica hemos empezado con la definición general de su ecuación de posición tanto para el MRU y para el MRV. Ahí están enmarcados de amarillo. Por lo cual, para adaptarlos como tal, hemos realizado un pequeño ejemplo o darle valores a esa pequeña ecuación para poder identificar cuando la velocidad es mayor que cero, la velocidad es menor que cero y la velocidad igual a cero. Y para ver esa gráfica se realiza mediante la tabulación. Como acá estamos posición versus tiempos, el tiempo nunca va a variar. Por eso va en el eje de las X, en el término independiente. Cuando vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2. Entonces la posición va a ir variando. Y acá se reemplaza estos valores en la ecuación. Y así para la velocidad derivamos la ecuación de la posición y tenemos esta gráfica
y luego derivamos y tenemos la aceleración. De igual forma, se realiza para MRU. Para mejor conocimiento, ya ustedes lo han podido visualizar el día de ayer cuando se detalló cada uno de ellos. Ahora, nosotros vamos ya a centrar todo este conocimiento que nosotros tenemos para realizar el ejercicio número 3, porque nos piden construir la gráfica de la velocidad. Primero hay que identificar la ecuación de la velocidad y ver de estos dos panoramas cuál de ellos se adapta o cuál será, qué movimiento será. Y a partir de ello nos piden calcular la distancia que recorren los 5 primeros segundos. Por lo tanto, primero hay que identificar que la ecuación que nosotros tenemos es una ecuación de velocidad y esa velocidad está identificado como 4 menos 2t. Yo le pregunto, ¿cuál es la gráfica de la velocidad? En primer lugar, estamos acá. Esta es la gráfica de velocidad. Por lo tanto, ¿a cuál de las dos se asemeja? ¿A un movimiento rectilíneo uniforme variado o a un movimiento rectilíneo uniforme? Miren, tenemos la velocidad. ¿Cuál de ellas será adaptable? Variado. Variada. MRV, correcto. ¿Por qué no es MRU, profesor? Porque la velocidad es solamente 12. Sin embargo, acá está con respecto al tiempo. Y observemos el MRV. Es 2 más 12t. Entonces, esto se adapta a nuestra ecuación. Por lo tanto, si queremos ver la distancia que recorren los 5 primeros segundos, vamos a observarlo mediante una expresión como tal. Por lo tanto, vamos a graficar nuestra ecuación, perdón, vamos a construir nuestra gráfica de velocidad. Entonces, nos tiene que salir como este tipo. No sabemos si será positiva o negativa. Solamente tenemos que ver la orientación de la velocidad. No nos va a salir de esta manera, pues, ¿no? Por lo tanto, ya hemos identificado cuál de ellas vamos a realizar. Por lo tanto, como ya se identificó, voy a copiar esta expresión, ¿correcto? Y vamos a poner por acá la expresión que vamos a tener en cuenta para hallar nuestra ecuación de velocidad. Por lo tanto, voy copiando por acá la ecuación, que es la velocidad con respecto al tiempo, o también la puedes llamar una velocidad final, bien, pero ¿qué le falta ahí? La indicación de velocidad, porque si lo dejo como tal, me indica la rapidez. Es igual a 4 menos 2t. Muy bien. En primera instancia, sabemos que esto deriva de nuestra ecuación del proyectil. ¿Y cuál es la ecuación del proyectil? Que será la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos, porque estamos hablando de una aceleración, puede ser más o puede ser menos, la aceleración por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Ahora, como ya tenemos el valor de esa aceleración, acá no debe ir la velocidad. Miren, acá yo he cometido acá un criterio. Acá estamos hablando de aceleraciones, no estamos hablando de velocidades. Porque ¿cuál es la característica de un MRV? Aceleración. Las aceleraciones, pues chicos, las aceleraciones. Muy bien. Por lo tanto, ya tenemos la identificación. Bien. Ahora, centrándonos en nuestro ejercicio que ya hemos identificado las ecuaciones pertinentes, ¿qué es lo que vamos a poder observar acá? Que la aceleración tiene un valor, miren, negativo. Por lo tanto, como la aceleración es igual a menos 2, eso quiere decir que la aceleración será menor que 0. ¿Ya? Entonces, si es menor que 0, ¿cuál de ellas se adapta? ¿Que va hacia arriba o va hacia abajo? Lo de verde. O lo de... Bajo. Claro, muy bien. Entonces, como ya identificamos, rápidamente vamos a ver. Pero, profesor, ¿tengo que tener en cuenta todo ello? No necesariamente. ¿Por qué? Porque todas estas expresiones te van a salir de la tabulación. Observemos cómo vamos a obtener
esos valores. ¿Ya? Muy bien, más o menos lo pongo allí, correcto, y así falta espacio, que es lo conveniente, ya lo observaremos en el proceso de desarrollo. Bien, voy a poner esta tablita porque voy a tabular, y por acá vamos a darle valores. En primer lugar, tenemos que identificar nuestra ecuación que vamos a tabular. Esta es nuestra ecuación. A esta ecuación nosotros le vamos a dar valores, ¿ya? A esta ecuación. Nada más. Y con respecto a ello vamos a tener las identificaciones como tal. Cuando vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2 y cuando vale 3. Nada más. Eso, pero a nosotros nos dicen hasta los 5 primeros segundos. Entonces, vamos a dar valores hasta el valor de 6. Uno más, ¿ya? 4, 5 y siempre es conveniente uno más. Si te piden 6, tú le das un valor de 7. Siempre uno más, ¿ya? Para ver la orientación del caso. Muy bien. Dicho eso, ahora sí vamos a darle los valores. Cuando vale 0, reemplazamos en la ecuación, cuando te vale 0, ¿cuánto valdrá? 4. 4, positivo. Cuando vale 1, 2. 2. Muy bien. Cuando vale 2, 0. 0. Cuando vale 3, Menos 2. menos 2. Cuando Menos vale 4. 4, menos Menos 4. 4. Entonces, muy bien. Cuando vale 5, menos 6. Menos 6. Menos Menos 8. menos 8. Muy bien. Entonces, observamos que va a ir degradando y tiene una orientación como tal. Esa es la primera identificación. Por lo cual, nosotros vamos a hacer un poquito más extensa la gráfica para poder plasmarlo en esos valores en la expresión. Bien. ¿Qué valores entonces vamos a identificar? Primero, los valores que nos representa el tiempo. Este va a ser el tiempo. Y acá va a ir la posición. Perdón, la velocidad, porque estamos hablando de la gráfica de la velocidad. La velocidad. Lógicamente están sus unidades, que son metros, ¿no? Vamos a asumir ello en una gráfica. Por lo tanto, cuando vale 0, cuando el tiempo está en 0, valdrá 4. ¿Ya? Vamos a poner por acá el valor de 4, por acá el valor de 2, 0, por acá vamos a poner el valor de menos 2, menos 4, menos 6 y menos 8. Y esto va a continuar. Por lo tanto, vamos a observar una gráfica como tal, que inicia de este tipo, ¿no? Allí más o menos lo voy a indicar. Muy bien. Cuando vale 1, cuando vale 2. 1, por acá, más o menos aquí. Pero, ¿por qué es importante esta gráfica, jóvenes? Miren, aquí cuando vale 2, aquí está en el valor de 2, cuando el tiempo vale 2, cuando el tiempo vale 1, más o menos por acá será la expresión 1, ¿no? Más o menos. 1, y así sucesivamente. Por acá vamos a poner el valor de 5. Cuando vale 5, estará más o menos por acá. ¿Ya? 5. Muy bien. Ahí está. Es la identificación. Ahora, como ya tenemos esta gráfica, ¿por qué? Porque la aceleración nos sale que es un valor menor que 0 y va con pendiente negativa. Nosotros rápidamente podemos ver la pendiente. La pendiente va a ser menos 2. Perdón, 2, ¿no? Desde un punto inicial a un punto final. Va a ir degradando negativa porque va descendiendo. Pero a nosotros no, nos piden, aparte de construir la gráfica de la velocidad, calcular también la distancia que recorren los 5 primeros segundos. Si nosotros queremos determinar la distancia, jóvenes, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer allí? A ver. ¿Qué es lo que nosotros debemos realizar para poder determinar nuestra área? Y el área te va a dar la distancia, ¿verdad? Por lo tanto,
el área siempre se calcula debajo de la curva. Por ejemplo, la curva es ello. Siempre tiene que ir hacia el punto de equilibrio, es decir, hacia el tiempo en este caso. Muy bien. Esos son los valores que nosotros vamos a determinar. Aquí, por acá vamos a hacer un espacio donde nosotros vamos a tener en consideración, le llamaré área 1 y área 2. Y esas áreas serán mis distancias. Como nosotros nos dicen la distancia, vamos a escribir por acá que se determinará mediante para la determinación de la distancia, se empleará el área de la gráfica. Profesor, solo eso es cuando es la ecuación de velocidad, ¿no? Claro, el área de la gráfica. Ya, y si sería en aceleración, no se podría, ¿no? O en la ecuación de No, posición. tienes que integrar primero. Tienes que integrar para tener la gráfica. ¿Sí? Entonces, para la determinación de la distancia, se va a aplicar el área de la gráfica. ¿Y cómo se aplica el área de la gráfica? Es muy fácil, pues. Para el área 1, ¿cuánto será? Tiene una forma triangular. Será la base, que viene a ser 2, por la altura. En este caso, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. 2, porque es un triángulo, el área de un triángulo. Por lo tanto, te da 4 metros. Muy bien. Ahora, el siguiente, el área 2. ¿Cuánto será el área 2? 5. ¿Seguro? ¿Desde dónde a dónde vamos a? 3 9. a 5. 3. 3, muy bien. 3 es la, bueno, la base. ¿La Por altura 6. cuánto viene a ser? 6. 6. Muy bien. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Sobre 2, pues. Entonces, acá 9. nos da 9. 9 metros. Profesor, me dirán, profesor, pero la altura está en los ejes negativos. ¿No significará que la altura en este caso asume como el valor de menos 6? No. ¿Por qué? Porque estamos determinando. ¿Qué es lo que estamos determinando? Las distancias. Y yo les pregunto, ¿la distancia puede ser negativa? ¿O se puede restar? No. Siempre No, van en profe. valores absolutos. Siempre. E incluso el área no puede ser negativa. El área es positiva. Literalmente, cuando nosotros realicemos trabajo, y también lo determinamos por el área bajo la curva aplicando las integrales, que también es semejante al área, aquí sí vamos a tener en cuenta el valor el valor de la fuerza. Pero ese es otro tema, que es similar. Por lo tanto, ¿cuánto será la distancia? La distancia será 13 13 metros. metros. 13 metros. Nada más. Esa sería su respuesta. Me pregunta, ¿por qué profesor es 3? Muy bien. ¿Por qué el valor es de 3? Acá, para el área 2, ¿cuánto es la base? Recorre desde 2 a 5. 3. La altura, ¿cuánto es? En este caso, como estamos en áreas, será 6. Se respeta el valor absoluto de esta altura o de la velocidad. Por eso es que en el ejercicio nos ponen como rapidez, como módulo, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que aceptarlo como módulo de la velocidad. Si va en 6J o menos 6J, ¿cuánto será su módulo? 6, pues. Y se asume como una rapidez para determinar la distancia. Si nos dijeran la velocidad, fuera diferente. Pero miren, los errores que cometen, te piden velocidad
Sin embargo, te dan una función de rapidez. ¿Por qué me doy cuenta que es rapidez? Porque no hay la identificación de este vector. Correcto. Muy bien. Por lo tanto, se asume como tal, ¿no? Ahí hay más concordancia en lo que queremos determinar. Por lo tanto, su respuesta viene a ser 13 metros. Muy bien. Ahí está. Pueden tomarle una captura, una foto. Muy bien. Profesor, consulta. Hola. Sí, respecto a, para determinar distancias, esto del área por medio de la geometría, ¿se puede aplicar en el gráfico de aceleración versus tiempo? Acá, si tú quieres determinar el área, vas a determinar la velocidad. El área. O sea, Obtienes esa velocidad, sí. ¿y cómo haría? Teniendo la ecuación de la aceleración, tú tienes que integrar esa expresión para ver la ecuación de la velocidad y darle valores. Nada más. Ok, listo, gracias. Sí, muy bien. Profesor, Sí. ¿y cómo se hace para hallar rapidez media, velocidad media, aceleración media también? Aplicando Claro. aplicando las mismas fórmulas que ya conocemos. Solamente ustedes tienen que orientarse de estas expresiones primordiales. Primero identifiquen qué ecuación tienen. Se dan cuenta que en los ejercicios que estamos realizando, primero identificamos cuál de esas ecuaciones se adapta. ¿Sí? ¿Qué tipo de movimiento es? ¿O qué tipo de movimiento está generando esa partícula? Por ejemplo, miren, acá hemos identificado que realiza un movimiento variado. Por lo tanto, ¿por qué me doy cuenta que es variado? Porque nos están dando la ecuación de la velocidad, literalmente, que en este caso debe ser la rapidez, por el modo. Pero entre las dos, ¿cuál elijo, profesor? Para los que recién se han reincorporado. Se elige la segunda. ¿Por qué? Porque en esta expresión es la que se adapta más a la expresión que nos dan en el ejercicio. Sin embargo, para el otro movimiento, que es la velocidad constante, es MRU, no se adapta porque solamente es 2 y nosotros Un término. un término que va a ser siempre constante. Pero nosotros siempre le ponemos el t a la 0 porque t elevado a la 0 viene a ser 1. Multiplicado por 2 te dará 2. ¿Pero por qué lo pongo? Porque quiero ver el análisis de que sea constante, porque yo le doy tiempo 1, me va a dar 2. Si yo lo reemplazo el tiempo con 5, 5 a la 0 me va a dar 1 por 2. O sea, siempre, cualquier valor que yo le dé al tiempo, siempre me va a ser constante la velocidad. Así Ahí es. está alteración, velocidad, fuerza constante. Claro, claro. Por lo tanto, la aceleración, no existe aceleración en un MRU. La aceleración es 0. Sin embargo, en MRU, la aceleración va a ser constante. De igual forma, miren, pongo t a la 0 para que analice. Cuando le doy valor de 2 para el tiempo, me va a seguir dando 12. Puede ser positiva o negativa porque la aceleración es vectorial. Si es negativa, va en los ejes de los X negativos recorriendo horizontalmente. Pero empieza en el eje vertical menos 12. De esa manera obtienen ustedes la construcción de una gráfica y la determinación como tal. Bien, Profesor, ¿sí? si fuese desplazamiento, ahí sí sería la resta, me imagino, pero no, no me equivoco. Claro, el desplazamiento ya sería diferente, pues porque aquí tendríamos que analizar por puntos, ¿no?
Si tú tienes la velocidad versus tiempo, aquí, ¿qué identifica? ¿Se acuerdan que nosotros en una gráfica posición versus tiempo del ejercicio número 1 que teníamos? A ver, acá creo que lo tengo. A ver, un ratito. Sí, me Acá tengo el acuerdo, profe. ejercicio. Sí, acá. ¿Qué es lo que determinábamos? Posición versus tiempo. El desplazamiento. El desplazamiento. Posición versus tiempo. Yo no puedo determinar el desplazamiento en una gráfica que tenga la velocidad, porque esto me dará la variación de la velocidad, más no la variación del desplazamiento. Entonces tengo que transformarlo, correcto. Pero el desplazamiento mayormente tú lo puedes determinar cuando es un movimiento rectilíneo uniforme, porque va en línea recta. En cambio, miren, ¿por qué, profesor? Aquí es rápido determinar, pero es un poquito difícil determinarlo acá. Pero, profesor, no es difícil porque el desplazamiento es el inicial con el final. Claro. Entonces tienes que ver todos los puntos, cómo van la orientación de la parábola. ¿Me dejo entender? Porque el Igual en desplazamiento la es todo posición, esto. ¿no? Esta es la posición. Esta es la posición. Esa es la ecuación de la posición. Y aquí tú obtienes el desplazamiento. El final menos el inicial. Así Listo, es, profe. profesor. Muy bien. Avancemos el ejercicio número 4. Es un ejercicio muy interesante. Ya la parte geométrica, esa es parte matemática, chicos, que ningún profesor de que te enseña física te va a plantear un problema de matemática, porque eso, para eso existe otro curso, ¿no? Que es de geometría. Por lo tanto, ya tenemos en claro la aplicación de estos tipos de gráficos. Ahora vamos a ver el ejercicio número 4, 5 y 6 como manera de terminar ya la primera sesión y dar inicio a la segunda sesión, ya que tenemos ya lo que concierne a movimiento circunferencial. Bien, a ver, vayan construyendo la gráfica de la posición. Miren, nos piden la gráfica de la posición teniendo una ecuación de la velocidad. Si parte desde la posición 0. ¿Ya? Vamos a identificar primero la ecuación que nos dan y a partir de ello ver su gráfico. Empecemos. Bien, el ejercicio número 4. Nos piden construir la gráfica de la posición teniendo en cuenta la ecuación de la velocidad si parte desde la posición inicial. No puedo decir del reposo, porque del reposo es cuando la velocidad inicial sea 0. Parte desde la posición inicial, ¿ya? Que es igual a 0. Si tenemos esa posición inicial, la cual está iniciando,
tenemos que identificar qué ecuación se adapta a nuestras gráficas. Tenemos nuestra ecuación, que es la velocidad 4 menos 2t. Identificamos cuál es la velocidad. Aquí está. ¿Cuál de ellas vamos a considerar o qué movimiento tiene esta partícula? Un MRV, ¿verdad? Si tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado, por lo tanto, al pedirnos construir la gráfica de la posición, vamos a tener una gráfica como tal, pero no sabemos si será parabólica hacia arriba o cóncava hacia abajo. Por lo tanto, se determina mediante la tabulación. Por lo cual, vamos a ver cómo será su gráfica. Bien, vamos a determinarlo por acá, la gráfica, pero antes de ello, de identificar la gráfica, aunque ya lo vamos plasmando por acá, no hay problema, igual tenemos que realizarlo. Aquí estará la gráfica que nos permitirá determinar, más o menos lo pondré por acá, y esta gráfica lógicamente va a ser parabólica. Claro, vamos a integrar y vamos a poner posición versus el tiempo. Como dice su compañero, hay que integrar esa expresión. Por lo tanto, si yo tengo la velocidad y lo quiero integrar ya de manera rápida para obtener la posición, ¿cómo será? Que la posición, sabemos que la derivada de la posición con respecto al tiempo, recordando la semana pasada, es igual ¿a quién? A la velocidad. Muy bien. Ahora, una vez identificada, la posición será igual a la velocidad. Como ya tenemos la velocidad, vamos rápidamente integrando. La velocidad lo reemplazamos, que viene a ser 4 menos 2t. Y este que estuvo dividiendo pasará a multiplicar por el diferencial de t. Si parte desde la posición 0, o sea, 0 en el tiempo 0, está iniciando, está partiendo. Entonces, en un tiempo t, estará a una posición determinada. Entonces, ya está definida esa expresión. Por lo tanto, la posición evaluada desde 0 hasta donde está la posición será igual a, vamos a poner por acá, la integral de 4 será 4t, que va desde 0 hasta t, menos t al cuadrado, nada más, de 0 a t. Muy bien. Continuando o evaluando, será la posición, que la posición tiene que ir con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a 4t menos t al cuadrado. ¿Se pone constante en esta expresión? Yo les pregunto. No, profesor. No, pues no se pone constante. Por lo tanto, porque es una integral indefinida. Por lo tanto, como ya tenemos nuestra ecuación, tenemos que ver cuál es la ecuación primordial de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, como nosotros sabemos, esta expresión será adaptable a mi posición final, que yo le llamo así, será igual a la posición inicial más mi velocidad inicial con respecto a x por el tiempo menos, ¿cuánto? T al cuadrado, perdón, un medio, Un medio de aceleración. a medios, ¿correcto? De t al cuadrado. Muy bien. Por lo tanto, si yo tengo esta expresión, mi posición inicial, ¿cuánto es acá? ¿Tengo Cero. posición acá? 0. ¿Y es verdad que parte desde 0? Es verdad. Muy bien, 0 metros. ¿Cuánto será mi velocidad inicial en x? 4. 4. Muy bien. 4 metros por segundo. ¿Y cuánto será mi aceleración?
No. Menos 2. Recordemos, para que sea 1, Uno. hay que tener en cuenta la ecuación. No importa, independientemente de la aceleración que nosotros podamos identificar, como en el ejercicio anterior, para no generar inquietudes o no alterar la ecuación primordial. ¿Cuál es la ecuación primordial? Es esta ecuación. Esta es una ecuación adaptable, que lo general o lo correcto sería 2. Sin embargo, si ponemos 2, la aceleración va a variar. Por lo tanto, aquí se asume que el valor incógnito sea menos 1 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Para adaptarlo así como la ecuación anterior. Por lo tanto, ya tenemos identificados nuestros valores. Miren, posición inicial, velocidad inicial y la aceleración negativa. Lo cual, ¿por qué nos sirve esta identificación? Porque acá queremos ver si la aceleración es mayor o menor que 0. En este caso, es menor que 0. Y si es menor que 0, ¿cómo será nuestra parábola? Trabajo, profe. Hacia abajo. Abajo, Muy bien, ya tenemos identificado. Por lo tanto, vamos a divertirnos acá tabulando, nada más. Vamos a copiar la tablita. Bien. Y esta tablita, bueno, aunque voy a copiar la tablita del ejercicio anterior porque ahí tiene más valores del tiempo. Solamente lo que vamos a borrar son los valores que en este caso correspondían a la velocidad. Muy bien. Vamos a borrar estos valores y adaptar ahora sí. Vamos a adaptar los valores. Bien. ¿En qué ecuación, profesor, tenemos que adaptarlo? En la ecuación donde está la flechita. Acá. Porque esta es nuestra ecuación de la posición. ¿Cuándo vale 0? ¿Cuánto vale? ¿Cuándo vale 0? 0. 0. No, 0. 0, 0, 0. No sale 4. 4 es cuando tenemos la velocidad versus tiempo. Cuando tenemos la posición versus tiempo, no es 0. Ya, recuerda, mira, la posición inicial, ¿desde dónde está arrancando? ¿Cuál es tu posición? Desde 0. Ahí está. Si acá te dice salió 4, inicia desde 4. Pues un momentito, chicos, por favor. Bien. Por lo cual ya tenemos la identificación. Por eso es muy importante la tabulación. Continuemos. Cuando vale 1, a ver. Tres. Muy bien. Vale 3. Cuando vale 2, será 4, ¿verdad? 4. Cuando vale 3, 3. 3. Cuando vale 4, 0. Cuando vale 5, menos 5. Cuando vale 6, ¿cuánto valdrá? A ver, 6. Ese sí valor no lo tengo. 24. Acá será 24. Menos 10. Menos 36. Acá. Menos 12. Menos 12. Menos 12. Muy bien, ya menos 12. Menos 12. Miren, entonces vamos a describir una parábola, pero que inicia desde 0. Entonces vamos viendo los puntos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque acá vamos a identificar el valor de 0, 1, 2, el valor de 3, cómo será el comportamiento, 4, 5 y 6. Y con respecto a ello vamos a ver, cuando vale 0, estará en un valor de 0. Vamos poniéndolo por acá, 0. Muy bien. Cuando vale 1, valdrá 3. Vamos a identificar que el valor de 3 esté más o menos
por acá, el valor de 3. Y que eso tiene que ser semejante, pues no, pero no hay espacio. Valor de 4 por acá, más o menos. Estamos haciendo una simulación. Bien, el punto máximo es 4 y el punto mínimo viene a ser menos 12. Vamos a asumir que por acá sea el punto más, o el punto donde 6 que se está evaluando. Bien, cuando vale 0 estará a 0. Cuando vale 1 estará a 3. Cuando vale 2 estará a 4. Cuando vale 3 estará a 3. Cuando vale el tiempo 4 estará a 0, por acá. Cuando vale 5 estará a menos 5. Me imagino que por acá. Y cuando vale 6 estará a menos 12. Y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto, vamos a observar una parábola que va en este tipo. Miren, cóncava hacia abajo. Y esa sería la gráfica de la posición versus tiempo. Bueno, ahí más o menos, que tiene que ser así. Muy bien. ¿Alguna inquietud allí, jóvenes? A ver. Profe, Sí, creo que usted puso la aceleración -1, ¿no? ya. O Sí. sea, ¿por qué -1 debería ser 2? O sea, Es que si ponemos el valor de 2, la aceleración vamos a alterar. Entonces, la ecuación primordial va a ser 2. Profe, y la aceleración que está al principio. Sí, Esta expresión de la aceleración fue o sea, derivada. claro. Fue derivado. Por Pero eso es que profesor, si se sale. deriva esa ecuación sale 2. O sea, la aceleración sería 2. Claro, pero no hay que perder la ecuación primordial, así como el ejercicio anterior. Que lo correcto es que la aceleración sea 2. Eso es lo correcto. Pero aquí, entonces, en otro caso, nos quedamos con el criterio que estaba desarrollando yo en el ejercicio anterior. Por eso hay discrepancia en eso, ¿no? Miren, bueno, el ejercicio 2, a ver, déjenme ubicarlo por acá. Profe, porque la aceleración es la doble derivada de la ecuación que hemos integrado. Todo eso es lo que pasó. A ver. No, si estamos teniendo la posición, acá vamos a ver. Por acá. Miren, Ah, ¿es por el 1 medio? claro, por el 1 medio. Ah, Claro. Entonces, ayer estaba un compañero especificando, profesor, creo que se confundió porque mi docente lo, lo identificó como 2. Acá, miren. Nosotros tenemos la ecuación primordial. Esta es la ecuación, ¿no? Si tenemos la Claro, profe. ecuación primordial, a ver, vamos identificando, de repente hubo alguna, de repente, discrepancia allí, no hay problema, se puede corregir, todo es corregible. Tenemos 5, ¿no? Esta es la ecuación primordial. Y si tenemos 5, como posición, al derivarlo, esto vamos a obtenerlo como ¿cuál? Si lo derivamos, Menos ¿cuánto 10, será? Menos 10. claro. Esa será la deriva. Entonces, esto vendría a ser tu aceleración, ¿verdad? Derivándolo otra vez. No, no, no. Claro, la aceleración viene a ser menos 10, pues, ¿no? En sí. Ese es el valor de la aceleración. Pero, ¿qué valores yo les identificaba desde un principio? ¿Cuánto es el valor de la aceleración? Es menos 10. Acá es menos 10. Ese es el valor de la aceleración. Pero me decían, no, profesor, la aceleración es menos 5. O la ecuación tiene que ser acá menos 5. Porque si no No, eso está pierde mal. la ser original a ello. Dice que el docente lo calificó así. Bueno, entonces hay que ver la identificación. Pero acá hay algo peculiar, ¿no? Que podría esto estar verdadero
Sin embargo, lo que allí estamos concordando es lo contrario, ¿no? Vamos identificando. Si la aceleración nosotros la asumimos como un valor que se está dando en la posición como valor de 5, esta es la posición primordial, la aceleración en sí, ¿cuánto es? La aceleración es menos 10. Y si la aceleración es menos 10, esto te identifica un medio de la aceleración. Por lo tanto, tienes la posición que es 5, ¿no? Esto en sí no es la aceleración, es una proporción o una derivación de la parte primordial de la aceleración. O sea, profe, quiere decir que el un medio fue afectado y por eso sale menos 1. Claro, por eso sale 5, correcto. Pero si nosotros vemos en nuestra ecuación ya más general, aquí ya identifica la aceleración como tal. Claro, la doble derivada, ¿no?, de la Claro. ecuación. Ah, claro, si deriva la posición, la doble derivada te dará menos 10. Entonces la aceleración viene a ser menos 10, no menos 5, menos 10. Por lo tanto, si tenemos en consideración esa representación, en nuestro ejercicio que estamos nosotros desarrollando, a ver, vamos a ver dónde está el ejercicio. O sea, profe, igual tenía que multiplicarse por el un medio. Claro, acá está. ¿Cuál es este? No, ese es el ejercicio anterior. Ahí. Un momento. ¿Este será? No, no sé. Aquí está. Bien. Por lo tanto, si nosotros queremos ver la aceleración, entonces tenemos que considerar que no es menos 1, porque esta es la ecuación de la posición. ¿La aceleración cuánto viene a ser? Como ustedes indican, es que eso es lo verdadero. Yo les estaba diciendo ayer, pero no, profesor, estaba mal. Entonces, para que no haya ninguna discrepancia de repente o confusión, general confusión, lo dejaba. Pero en sí, si tú derivas esta expresión, ¿cuánto va a ser la aceleración? Menos 2. Menos 2, pues. Y ahí está tu respuesta. No puede ser menos 1. Porque aquí falta el 1 medio. Entonces, si pongo yo menos 2, ¿no? Bueno, ya teniendo en cuenta el negativo, porque acá la ecuación primordial puede ser más menos, no olvidé acá, más menos. En este caso, es negativo, menos 2 sobre 2 me dará menos 1. ¿Ya? Pero no alteren nada, chicos. ¿Por qué? Porque Sigue siendo todo, menor que 0. sí, sigue siendo menor que 0. Es solamente para ver su identificación, menor que 0. Y esa sería su gráfica de la posición. Va ascendiendo hasta cierto punto y luego desciende por el mismo comportamiento de la línea recta, ¿no? Que parte de manera positiva, se va ascendiendo y luego ya va decayendo, decayendo, a partir del valor de 2. ¿Recuerdan su gráfica? Muy bien. Profe, Entonces esa es la gráfica, chicos. Esa es la gráfica. Y si a ustedes le dijera, grafíqueme la aceleración versus tiempo, ¿cómo lo realizarían? Rápidamente ustedes ya saben el movimiento. Entonces se van a la aceleración versus tiempo. ¿Cuánto sale la aceleración? Menos 2. ¿Por qué? Porque es la derivada de esta expresión. Pones menos 2, entonces borras esta expresión, haces tu gráfica, aceleración, tiempo, y por acá pones menos 2. Y pones constante. Y ya está, se acabó. Esa sería tu respuesta. Nada más. ¿Se dan cuenta? Qué fácil está el ejercicio. Muy bien. Profe, Entonces, sí, sí te escucho. y el desplazamiento, El desplazamiento depende de dónde a dónde te están pidiendo. Por lo tanto, aquí te tienen que dar una función. Por ejemplo, desde aquí hasta acá. ¿Cómo será el desplazamiento? Tienes que determinarlo. En este caso no se puede bajo un área, ¿no? Entonces tienen que darte la función. Entonces, si te dan a ti la función, tú lo tienes.
¿Cuál es esta función? Es esta expresión. Entonces tú integras. ¿Desde dónde a dónde? ¿Por qué? Porque tú vas a identificar el área bajo esa curva. Primero identificarás de 0 a 4 y luego por acá. Vas de 4 hasta 5 quizá. Claro. Todo ello. Perdón, de 4 hasta 5. Integras. En el tiempo va desde 0 hasta 5. Pones la función, que es esta expresión que está de celeste, y lo derivas con respecto al tiempo. Y ahí obtienes tu desplazamiento. ¿Ya? Puede ser positivo o negativo. No, Joan, no te preocupes. Es que de repente, no porque el docente te diga esto, puede ser, también puede cometer errores. Es que es lo más explicable y lo más entendible. La aceleración, por más que tú tengas una expresión y lo derives, te va a dar -2. No te va a dar otro valor, no te va a dar 1. Cuando tú integras, obtienes la posición inicial, que todo ya cuando divides la aceleración sobre 2 te va a dar este criterio. Pero en sí la aceleración no es -1, es -2. ¿Sí? ¿Por qué se puso 1 hace rato? Para no perder el mismo procedimiento que se desarrolló en el ejercicio anterior, para no generarles confusión. Pero en sí estamos yendo en contra de los principios de derivadas e integrales. Sí. Profe, o sea, primero integro, luego genero mi ecuación respecto al tiempo Claro, claro, y aplico la fórmula que está acá, creo. claro, claro. Es que esta formulita, jóvenes, esta formulita es la que les permite a ustedes determinar o ver la orientación de qué y qué valor toma la aceleración. Yo sé que es aceleración media. Para que me dé una, entonces yo tengo que aumentarle o multiplicar la aceleración por este valor por 2. ¿Por qué? Si yo pongo -2 sobre 2, me dará 1. Entonces está correcto, la aceleración sale 2. ¿Y cómo lo compruebo? Si yo tengo la velocidad, derivo. Bien, sale tal expresión que tengo esto. Vuelvo a derivar, tengo la aceleración -2. Entonces estoy en lo correcto. ¿Ya? Claro, nada más, nada más. Muy bien, pues Profesor, chicos. Sí, en la gráfica posición versus tiempo, la pendiente es la velocidad, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿cuál pendiente? De la velocidad versus tiempo es la pendiente, o también llamada la tangente, ¿no? Le Es, conocen la tangente. También. Esa allá, sería la velocidad instantánea, ¿no? Claro, la velocidad. Sí, ¿y así es. por En qué el tiempo. puso aceleración mayor a 0? ¿Por qué aceleración mayor que 0? ¿Por qué? Porque la característica principal, ¿cuál es? Aquí yo había puesto la velocidad y eso es incorrecto. Yo me había confundido. ¿Por qué? Porque se evalúan las aceleraciones. Si la aceleración es mayor que 0, su gráfica será como tal. Si la aceleración es menor. Por eso es que acá tomamos todo lo que son velocidades. Aquí la aceleración igual que 0. ¿Sí? Cambio acá las aceleraciones. Todo. ¿Y por qué sería incorrecto evaluar respecto a la velocidad ahí? Sí, no sé, pensé que su pendiente era la velocidad. Y yo suponía que era para arriba porque la velocidad crecía y era la paralela para abajo porque la velocidad decrecía. ¿En cuál expresión, hija? En Acá. MR, ajá, la primera gráfica de Ah, ya, en la el ejercicio velocidad. anterior. No, donde dice MRU, aceleración constante, en la primera gráfica. Ya. ¿Por qué no lo pone en expresión de velocidades? Acá, O la sea, en lugar de velocidad. poner, ajá, sí. Es que la velocidad de acá es la velocidad inicial. La velocidad no va a ir con respecto al tiempo. Es donde inicia. Es una velocidad inicial que es una ecuación de posición. Lo que se tiene que tener en cuenta es el criterio de la aceleración. Si es positiva o negativa. ¿Cómo describe? Porque esta es una expresión cuadrática.
Es como si nosotros tuviéramos a cuadrado más b a cuadrado x, ¿no? B más la constante c. Entonces, esta expresión de a, o la expresión cuadrática, queremos ver, como es cuadrática, valga la redundancia, será más menos. Si es positiva, va a ser una parábola hacia arriba, o si es negativa, será hacia abajo. Pero esta posición inicial es lo que te indica esto, es el valor de c, desde dónde va a arrancar, o de dónde va a iniciar. El valor de b es conforme va avanzando el tiempo, nada más es una orientación que te sirve para determinar tu siguiente velocidad. Porque en la posición donde inicia, no va a iniciar la velocidad. Mira, te das cuenta, en posición inicia en 5, pero su velocidad inicial va a ser 2. Y tú no puedes mezclar acá en una gráfica posición versus tiempo lo que es la velocidad. Porque tú no estás evaluando acá la velocidad. Está dentro de esta velocidad de la ecuación sí. Pero para determinar la velocidad versus tiempo, lo obtienes de la siguiente manera. Ya, gracias. Muy bien, muy bien. Profe, va a haber ejercicios donde me diga que termina, qué sé yo, en 5. ¿Cómo dices, hijo? No te escuché, disculpa. Ah, es que así como dice que parte de 0, en el que también va a haber ejercicios donde me digan y termina en 5 metros. O siempre me va a decir termina o inicia. Por ejemplo, calcula la distancia que recorren los 5 primeros segundos. Por ejemplo, este ejercicio, el número 3. Así. En los 5 primeros segundos, es decir, desde 0 hasta los 5 segundos. Este tipo. Sí, esos son los tipos de ejercicios. Listo, profe, gracias. Muy bien. Vamos a ver el ejercicio número 5, ¿ya? A ver. Iniciemos, chicos. Bien, el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 nos dice dos partículas se mueven sobre una misma trayectoria rectilínea. Su posición están indicadas en la gráfica, ¿ya? Las posiciones. Determine el tiempo que se van a encontrar ambas partículas. Es decir, ¿cuál es el tiempo de encuentro? Es por acá. Es decir, sale más que 2 segundos. Y la posición cuando ambas partículas se encuentran. ¿En qué posición se encontrará? Está entre 0 y 40. Por lo tanto, nos piden esas dos incógnitas. En este caso, vamos a ver cuánto será el valor del tiempo y cuánto será el valor de la posición. Muy bien. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos determinar?
En primer lugar, como tenemos una gráfica posición versus tiempo, la gráfica posición versus tiempo, ¿a qué nos hace referencia, jóvenes? ¿Recuerdan? Esa gráfica, a un movimiento. RV. MR. A ver, vamos a ver. Escucha los dos movimientos, pero vamos a identificar lo correcto. Tienes tu gráfica, ¿ya? Posición versus tiempo. ¿Cómo es? ¿Es parabólica la posición versus tiempo? Posición versus tiempo. ¿Dónde ubicas? Te vas primero a la ubicación de tus expresiones. Posición versus tiempo. ¿Qué forma tiene esta expresión? Una recta. Recta. Entonces, ¿cómo será su expresión? ¿Parabólica o recta? ¿O qué movimiento identifica? ¿MRU o MRV? MRU. MRU. Pues, chicos, MRU. Clarísimo, ahí está. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, si es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿para qué nos sirve esa identificación, profesor? Para nosotros poder copiar nuestra ecuación fundamental del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es? Es posición final será igual a la posición inicial más menos mi velocidad por el tiempo. Perfecto. Ya tengo mi ecuación de la posición para este movimiento de esta gráfica o de estos vehículos. Por lo tanto, quiero ver yo este tiempo y que este tiempo me va a identificar la posición donde se encuentra. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una gráfica, esto nos va a identificar la velocidad. ¿Por qué? Porque para el primer punto, nosotros tenemos, inicia acá y se va a ir se va a ir yendo en este sentido, o va retrocediendo este vehículo, ¿no? Por lo tanto, la posición inicial, ¿cuál viene a ser acá? Esta expresión. ¿Y cuál será la posición final? ¿Cuál será la posición final? La posición final es la que tú quieres identificar. Hay un punto cercano en la cual nosotros podamos hallar o tener valores de esta velocidad. ¿Cómo va? Porque acá la velocidad va a ser constante. Si yo analizo la velocidad de aquí a acá, va a ser la misma velocidad en cualquier punto, porque esa es su característica. Por lo tanto, esta es mi posición inicial hasta por acá, ¿no? Porque yo tengo coordenadas. Posición final. Muy bien. Ahora, esa posición, si yo reemplazo en nuestra ecuación, tendremos lo siguiente. Mi posición final es lo que yo quiero identificar, porque en realidad estos puntos que yo voy a poner es para determinar ¿qué? Mi velocidad. Sí, muy bien. Entonces por acá voy a ver. Mi velocidad, sabemos que es la variación de la posición con respecto a la variación del tiempo. Cuando hablamos de posición, es decir, la posición final menos mi posición inicial. Sobre el tiempo final menos mi tiempo inicial. Por lo tanto, mi posición final para evaluarlo será 40 menos el valor inicial, que será 80. Sobre el tiempo que transcurre. Cuando está a 40, estará en un tiempo de 2 segundos. Cuando está a 80, estará un tiempo, lógicamente, de 0. Por lo tanto, acá tendremos 40 y será menos 20 metros por segundo. Muy bien. Una vez identificada nuestra velocidad, vamos a reemplazar ese valor que hemos obtenido en nuestra ecuación. Posición final. Profesor, pero tiene que poner la posición final. En realidad o literalmente tú lo que quieres es hallar esta posición y es la posición de encuentro de ambos, por eso lo dejo identificado. O la posición lo vamos a exponer
como tal para que se pueda identificar la posición con respecto al tiempo. ¿Les parece mejor así? Muy bien. La posición inicial, ¿cuánto viene a ser? Ambos vehículos inicia de acá. Perdón, el vehículo que está de celeste inicia en 80. Posición inicial. La velocidad menos 20 multiplicado por el tiempo. Nada más. Ya tenemos una ecuación para lo que está de celeste. Ahora vamos a identificar la otra ecuación. ¿Cuál será la otra ecuación? Pero primero vamos a enmarcar acá que esto es lo principal. Esta es nuestra ecuación que vamos a trabajar. Este es para el primer vehículo de celeste. ¿Y cuánto será para el vehículo que está de rojo? ¿Ya? A ver, vamos viendo. Para el vehículo que está de rojo, de igual forma, tengo que hallar la velocidad. Voy a partir de esta posición inicial y terminaré en este punto. Profesor, ¿pero por qué en este punto no? También se puede determinar en cualquiera de los dos puntos. En cualquiera. Pero nos conviene acá porque tenemos un poquito más de datos. Acá, ¿qué datos tenemos? 2, 0. ¿Sí? En cualquiera, igualito les va a salir. La velocidad, identificamos. Sabemos que es la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Esto qué es igual? La posición final lo voy a considerar esta expresión, este X, ¿ya? Muy bien. La posición final, ¿cuál es la posición? Estamos en el eje de la posición, menos 15. Muy bien. Menos la posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? Menos 60, pero con este menos se hará positivo. Sobre el tiempo. A ver, vamos a identificar. El tiempo, ¿cuánto es? El tiempo es, para la posición final, el tiempo es 1.5. Muy bien. Y para la posición inicial, ¿cuánto viene a ser? Cuando está menos 60, estará en un tiempo. Pero, Claro, menos 0. Muy bien. Por lo tanto, acá tendremos menos 45, ¿sí? Sí. Sobre 1.5. ¿Cuánto sale esa división, jóvenes? más 45 sería, profesor. Sí, más 45, sí. Sí, más. ¿Cuánto? 30. 30, muy bien. 30 metros por segundo. Muy bien. Entonces, como es la velocidad constante, en cualquier punto que nosotros consideremos, se va a mantener esa velocidad, esa pendiente, ¿no? En este caso. Muy bien. Por lo tanto, ahora sí, reemplazamos en nuestra ecuación, que es la primordial, tendremos la posición final. Profesor, pero ¿por qué no pone la posición final? Porque literalmente yo quiero identificar esta posición de ambos. Ahí está. Perdón, lo vamos a identificar como tal, así como estamos identificando la anterior con respecto al tiempo, y será igual. Lo inicial, ¿desde dónde parte el vehículo de rojo? Desde menos 60. Claro, menos 60. ¿Qué más? Más o menos, más la velocidad, que es 30 multiplicado por el tiempo. Perfecto. Entonces, como ambos van a estar en la misma posición, ¿qué es lo que vamos a realizar? Igualamos, ¿verdad? Porque acá tenemos la ecuación 1 y por acá tenemos la ecuación 2. Igualamos, porque ambos van a estar en el mismo tiempo y en la misma posición. Igualamos ambas ecuaciones. Por lo tanto, igualando, voy a poner por acá, igualamos 1 y 2, nos quedará lo siguiente. 80 menos 20 multiplicado por el tiempo será igual a menos 60 más 30 multiplicado por el tiempo. Este pasará a sumar, será 140 y acá nos quedará 50t. 2.8. Muy bien.
el tiempo es 2.8, lógicamente, segundos. Entonces, es cierto porque está más de 2. Entonces, si vale 2.8, ¿qué más nos dice? Ya determinamos el tiempo. Ahora la posición cuando ambas partículas se encuentran. Este valor del tiempo tú lo puedes reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. De igual manera te va a dar la misma posición porque se van a encontrar. Por lo tanto, a ver, ¿en cuál ecuación? En la primera ecuación, ¿ya? Entonces, para el ítem B voy a reemplazarlo en la ecuación cuando vale 2.8 en la primera ecuación y será igual a 80 menos 20 multiplicado por 2.8. ¿Cuánto es esa posición? 24. 24, muy bien. 24, no se olviden las unidades acá. 24 metros. Y está entre 0 y 40, 24, por aquí. Muy bien. Y eso sería su respuesta. Nada más. Es facilísimo. ¿Ya ven? Esta es la pregunta A y esta es la pregunta B. Su respuesta. ¿Alguna inquietud allí? Quizá. Muy bien. A ver, continuemos. Profe, la foto. Profesor, disculpa, ¿y por qué reemplaza en el 80 menos 20t y no en el menos 60 más 30t? En cualquiera, hijo, en cualquiera, igualito te va a dar. En cualquiera de Ah, los ya, dos, porque ambos se van a encontrar. gracias. Por eso yo indiqué, en este caso voy a identificarlo. Si tú quieres reemplazar acá, igual te va a dar el mismo valor. Sale igual, tiene que salir igual. Muy bien. Continuamos. No, todavía no. Ahora voy a tener el primer taller en el turno noche. Pero vamos a tratar de avanzar porque como tenemos, ya nos queda mañana y pasado nada más, jueves y viernes, esperemos terminarlo, ¿ya? Vamos avanzando el siguiente ejercicio. Ejercicio número 6. Bien, chicos, ¿se está entendiendo el tema? Sean conscientes, jóvenes, ¿ah? No hay problema. Lo importante es aprender, no avanzar, pero avanzar aprendiendo, no avanzar por avanzar. Bien, esta es la forma resumida que yo les doy, pues chicos, estos cuadritos, yo les doy de manera resumida para que ustedes lo puedan practicar o emplear cuando quieran desarrollar algún ejercicio de gráficas, ¿ya? Claro, poco a poco, pues nada es de inmediato, nadie tiene la misma
las mismas habilidades, ¿no? Ni el mismo proceso de aprendizaje. Bien. La siguiente ecuación describe el movimiento de una partícula en el eje vertical. Lógicamente, ahí está, en Y, ese movimiento. Construye la gráfica por posición versus tiempo. ¿Cuál es la velocidad inicial? Elabore la gráfica velocidad versus tiempo. Bien, en este caso nos están pidiendo primero la gráfica posición versus tiempo. En este caso, esta es la gráfica de la posición, solamente que se está moviendo en el eje vertical. Por eso es que identifica el eje Y. Si dijera en el eje horizontal, fuera X. Esa es la diferencia, nada más. Ahora, ¿qué ecuación es la principal? Como es la posición, esta es la posición, ¿qué movimiento describe? Profesor, no describe ni un movimiento, es caída libre. Bien, es caída libre, ¿sí? Pero hay que recordar que se está moviendo en el eje vertical nada más. Y si se está moviendo en el eje vertical, una de los dos movimientos que se asemeje a esta expresión, ¿cuál viene a ser? ¿MRU? ¿MRU? MRU, muy bien. ¿Por qué? Porque el MRU es esta ecuación. Y si nosotros lo adaptamos, será mi Y final es igual a mi Y inicial, que en este caso mi Y inicial es 400, menos, ahora, esta expresión, ¿a qué nos hace? A ver, ¿es esa la expresión? Ya, claro, más. Ahora, acá hay algo primordial. Como ya estamos, claro, como ya estamos en caída libre, y hay que adaptarlo, ahora ya no se llama velocidad, sino la aceleración de la gravedad. Entonces, estamos considerando la mitad, ¿no? La mitad de la gravedad, 4.91 T, la aceleración de la gravedad. Profesor, pero ¿no es esta ecuación que le están dando? ¿La aceleración versus tiempo? No, porque esto es velocidad. Y tú tienes posición. Por eso se descarta y se identifica primero el movimiento. Ustedes tienen que identificar en primer lugar el movimiento. Si no identifican el movimiento, va a ser en vano que prosigan. ¿Ya? Ya se identificó el movimiento, es MRU. No, caída libre, pero adaptado a un MRU. Ahora, para construir la gráfica de la posición versus tiempo, vamos a ver acá, tendremos el eje Y, lógicamente, y por acá el tiempo. El tiempo vamos a adaptarlo como tal. Como ya tenemos esas expresiones, ahora sí, voy a considerar esta expresión o esta tablita para tabular. Y esta tabulación me va a permitir determinar de manera correcta los criterios que tenemos allí. Muy bien. Borro estas expresiones y lo único que vamos a expresar acá es mi Y, que es mi posición, por el tiempo. Posición versus tiempo. Ahora, cuando vale 0, estará 400. Cuando vale 1, estará a 395.1. Cuando vale 2, 390.2. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Así sucesivamente. Muy bien. Por lo tanto, tenemos que identificar estos criterios. Cuando vale 0, estará 400 por acá. Cuando vale 1, estará 395 por acá. Cuando vale 2, estará por acá. Y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a observar es que va a ir decayendo, ¿no? Va a ser una gráfica como tal, así, de este tipo. ¿Por qué?
Porque la velocidad, en esta expresión, ¿cuánto es esta velocidad? Yo les pregunto, ¿cuánto es la velocidad? La velocidad es, bueno, la aceleración de la velocidad. Se podría llamar así, ¿no? Adaptado. Todo esto está adaptado nada más. Porque esto identifica la velocidad. Negativa. Es decir, voy a poner literalmente la velocidad menor que 0. Miren, cómo hay ejercicios que a ustedes le pueden confundir. Profesor, 4.91, esto parece la velocidad, parece esta ecuación, Fíjate en parece, la posición. pero no es, miren, ¿cómo es, no? Entonces, como ustedes tienen claro todo ello, no les van a engañar, pues, en el ejercicio. Por lo tanto, ya tienen su gráfica, posición, en este caso viene a ser posición Y versus el tiempo. Ahora, ¿cuál será la velocidad inicial? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Derivar. Entonces, la derivada de la posición con respecto al tiempo, esto significa el tiempo, será igual. ¿Cuánto? Menos 4.91. Ahí está. 4.91, jóvenes. Y ese sería, lógicamente, voy a ponerle metros por segundo, aunque no nos dan, no es necesario ponerle, su posición inicial, o perdón, su velocidad inicial. ¿Por qué? Profesor, ¿esa es mi velocidad inicial? Sí, porque si vemos nuestra gráfica, en cualquier tiempo es como si acá estuviera t a la 0. Inicia en menos 4.91 y siempre se va a mantener constante. Y si te dijeran su velocidad final, también va a ser la misma, porque esa es su característica de ello, de ese movimiento, de la que la velocidad sea constante. Por lo tanto, esa es su expresión o ese es su resultado como tal. ¿Me dejo entender? A ver. Ahí está. Este es para el ítem B. Este es para el ítem A. Ahora vamos a ver el ítem C. ¿Cómo será el ítem C? No. Acá no hay gravedad, chicos. No hay gravedad acá. No es que haya gravedad, sino hay que entender, mira, la siguiente ecuación describe el movimiento de una partícula en el eje vertical. Vamos a analizarlo en el eje vertical, pero esto no es la gravedad, sino que nos hace entender como si fuera la gravedad, ¿ya? No es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá voy a identificar, es un movimiento rectilíneo uniforme, porque si fuera variado o caída libre, esto es más se adapta a caída libre, ¿no? Pero caída libre, acá nos habla de aceleraciones, pues, ¿no? Pero acá no tenemos aceleraciones. En la ecuación está que no hay un t cuadrado. Tampoco no hay un t cuadrado, pues, ¿no? Para Ahí se poder descarta que identificar. se me reúne. Claro, ese MRU. Muy bien, ustedes mismos lo han dicho. Que no haya confusiones, chicos. Que no haya confusiones, que no les genere la confusión. Concentrémonos. Ahora, para C. La gráfica velocidad versus tiempo. ¿Cómo será la gráfica velocidad versus tiempo? Facilísimo, pues, ¿no? Vamos a copiar esta expresión. Miren, ¿por qué te piden la gráfica velocidad versus tiempo? Si yo sé que en caída libre la velocidad va a ir variando. ¿Por qué? Y nomás saque sus conclusiones. Que es lógico, pues. Aquí está. Borramos ello. ¿Por qué? Porque acá solamente identifica la derivada. Muy bien. Vamos a borrar todas estas expresiones. Y ya está nuestro resultado. Fácil. Nada del otro mundo, como se dice. A ver, ¿cuánto sería ahí nuestra aceleración? Perdón, nuestra velocidad. Menos 4.91. Muy bien. Eso es. Soy jóvenes. Si la velocidad es la derivada de ello, sale a menos 4.91. Muy bien. La velocidad
es constante. Muy bien. Esa es la velocidad constante. Profesor, ¿y esto no es caída libre porque está cayendo de manera vertical? Literalmente sí. Verticalmente está cayendo. Pero la ecuación de caída libre también se adapta a esta ecuación. ¿Recuerdan? Pero ¿cuál es la diferencia? Que como este es un movimiento rectilíneo uniforme variado en el eje horizontal, el de caída libre será en el eje vertical. Y todo lo que es X cambiará por Y. Y todo lo que sea en X acá será Y. Ahora ya no será velocidad inicial en X, sino velocidad inicial en Y. Ya no se llamará aceleración, sino aceleración de la gravedad. ¿Quedó claro allí? Mejor, para que no haya confusiones. Muy bien. Entonces, eso sería su respuesta. Nada más. ¿Algún criterio de pregunta? No, profe. Muy bien. Como ya terminamos los ejercicios ya de la primera sesión, ya nos quedamos solamente con la segunda sesión y el día de mañana continuamos. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. En el transcurso del día le voy a estar pasando el link de la grabación algo. Cuídense. Profesor, por Muy favor, bien. ¿puedes Sí. proyectar el problema 1 y 2 para tomarle captura? Ah, ya. Ingrese Sí. después del problema 3. Ya, el 1 y el 2, ¿no? Ya. Ahorita lo proyectamos. A ver, el ejercicio número Muy, 1. muy aparte, profesor, ya no se puede abrir el link del drive de las grabaciones en el grupo de WhatsApp. ¿Qué será, hijo? No he entrado. No sé si tu compañero... Bueno, este no es el ejercicio. Ahora para conseguir el otro. A ver, no sé si tu compañera o tu compañero, qué sé yo, el que está a cargo, de ahí lo... A ver, ¿empezamos desde ese ejercicio? No, ¿verdad? No hemos empezado ese ejercicio. No, este no es el ejercicio. Hemos empezado desde el ejercicio número 3, creo, ¿no? A ver. Vamos a ver, este es sí, este es el ejercicio número 3. Recuerden que acá es aceleración, ¿ya? Acá es aceleración. Aquí ha habido un error. No hay problema. Suele suceder. Todos podemos cometerlos ahí. Aceleración. Ahí está. Muy bien. Ya. El ejercicio número 2 también, ¿no? El Sí, siguiente, profesor, ¿no? unido. El que corresponde, es decir, el ejercicio 4. El ejercicio 4, ¿cuál era? Vamos a ver, construye la gráfica si parte de la posición inicial. Ya, esa es la que es No, con profesor, integrales. profesor, disculpe, Sí. los ejercicios 1 y 2, porque a partir de 3 estaba en el taller. Ah, ya, entonces 1 y 2, que se Sí, desarrolló el día profesor. de ayer. Ah, Sí, ya. profesor. Ah, ya, yo pensé los ejercicios. Ya, ahí está el ejercicio 1, que el día de ayer, bueno, el link de la grabación está en el grupo, yo lo compartí. Ahí está. Ahí detallé muy bien todos estos pasos, cómo se determinaron, aunque ya hemos venido desarrollando. Ya, muy bien. El siguiente. Ahora el ejercicio número 2, ¿dónde estás? Acá. Este es el ejercicio 2. Ahí está. Ya, profesor, gracias. Listo. Muy bien, ahora sí. Nos vemos el día de mañana. Cuídense, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. No.